La conferencia del día de hoy es Código Infarto. Será impartida por el doctor Manuel Odín de los Ríos Ibarra. Es un reconocido especialista en cardiología clínica e intervencionista desde hace 25 años. Desde diciembre del 99 es jefe del servicio de cardiología del Hospital General de Culiacán. Forma parte del equipo médico del Hospital Ángeles, de la cual fue fundador y fue director. En febrero de 2007 funda SINACOR, Centro de Investigación Clínica, Farmacológica y Dispositivos Médicos, que amplió su campo de acción con un profundo sentido social para brindar servicios de especialidades a bajos costos. Actualmente es el principal impulsor del Código Infarto en Sinaloa y representante de la entidad de Proyecto Territorios Cardioprotegidos del Consejo Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Pues te los dejo a continuación. Muy buenos días y pues de nuevo una disculpa, espero que al final pues haya valido el tiempo de espera. En este tipo de proyectos es fundamental pues la participación de la juventud, de la gente con entusiasmo, que eventualmente pues este es un mensaje que tenemos que tratar de comprender todos y obviamente que requiere de la participación de las personas para que las cosas funcionen y obviamente para tratar de mejorar las cosas para bien. Este icono pues es el de una aplicación que se desarrolló en el país para tratar de promover la atención del infarto en México. Voy a tener que hacerlo desde mi teléfono en una presentación en PDF y no va a tener pues algunos movimientos que pues, hubiera sido bueno tener, pero creo que al final pudiéramos igual conseguir el mensaje. Recientemente esta plática fue presentada en Acapulco, en el Congreso Nacional de Cardiología, y básicamente decirles que el Código Infarto México, SOCIME arriba, ese logo es el de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, es decir, esa parte de los cardiólogos que nos dedicamos a través de procesos invasivos con catéteres, con mallas, pues hacer procedimientos a través de las arterias o de las venas dentro del corazón para reservar problemáticas muy complejas como pudiera ser el infarto o el miocardio. Van a ver más adelante lo que sucede con el infarto, que bueno, ahorita actualmente pues, mucho en el quehacer de las diferentes actividades profesionales, el trabajar con procesos, pues es lo que nos permite tener reproducibilidad, tener más eficiencia, tratar de que más veces que uno hace algo pueda conseguir ese algo. Si lo hacemos de manera discrecional, si lo hacemos siempre diferente, si no hay una metodología pues sustentada en lo que debiera ser mejor, pues difícilmente conseguimos el objetivo. Entonces, tu código básicamente es lo que significa, ¿verdad? Reunir una serie de estrategias que en este caso legal a nivel nacional pretende incrementar la angioplastía primaria, que ahorita les voy a mencionar qué es eso, en el infarto agudo del miocardio, que todos hemos escuchado un poquito también de lo que es un infarto, pero a lo mejor después de esta presentación puede quedar un poquito más claro. Y la idea es que esto que en el país no estamos haciendo muy bien, pues la idea es que a través de una estrategia lo pudiéramos hacer mejor. En la agenda vamos a hablar primero de lo que es el infarto, posteriormente de modelos exitosos en angioplastía primaria. ¿Sí? Los modelos exitosos para tratar de destapar las arterias, que es lo que está sucediendo en el infarto. Posteriormente vamos a mencionar un poquito lo que estamos haciendo a nivel nacional, de lo que se ha hecho para acreditar hospitales en el país que puedan trabajar con este proceso y con una aplicación que pues pretendo al final de la presentación mostrarles en tiempo real para que vean pues, cómo funciona. Este mapa pues muestra la epidemiología, es decir, qué tan frecuente es esta enfermedad a nivel mundial. Si se fijan en los porcentajes, que a lo mejor los de atrás no lo puedan ver tan bien, pero salvo el África subsahariana, en todos los demás países el porcentaje de muertes que corresponden a infarto en el mundo pues son muy importantes. Es la principal causa de muerte en México, en Sinaloa, en el mundo occidental sin duda. Aquí en México, en Culiacán y en Sinaloa supera las muertes del corazón a las muertes por accidentes o por violencia o por cáncer que muchas veces conocemos. Sin embargo, sin duda que todas son importantes, pero esta sin duda es el principal flagelo que causa más muertes en nuestra ciudad. Todos tenemos algún familiar seguramente que pues, murió de esta causa y algunos desgraciadamente lo hacen de manera prematura.
cada vez vemos que gente joven pues, eventualmente puede tener pues, este tipo de eventualidades y morir antes. En esta gráfica vemos aquí en verde cómo las muertes relacionadas con diabetes y eventualmente en lila las muertes condicionadas por infarto van en ascenso, mientras otras como las infecciosas, gracias a que han mejorado algunas cuestiones de sanidad, pues van en descenso, algunas se mantienen más estables. Básicamente recalcar pues cómo desafortunadamente esta situación sigue en ascenso. Esta es una gráfica de mortalidad donde observamos que el 11.9% de los decesos en México se deben al infarto. Hay muchas otras causas más. Y en primer lugar está la diabetes, pero pues curiosamente el paciente diabético esencialmente muere por problemas del corazón. De manera que aquí es una estadística que está posiblemente un poquito sumada, y lo que pretende básicamente es mostrarles que esto es algo, ¿cómo se llama? Pues muy prevalente y que eventualmente cobra muchas vidas. ¿Qué está en el centro de los infartos? La aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? La enfermedad de las arterias. Las arterias que llegan al corazón se llaman coronarias, y estas por diversos factores, como los que aquí vemos, hay algunos relacionados con el sexo, ser hombre nos confiere más riesgo, entre más edad tenemos, más riesgo también, si se es hipertenso, la presión alta, el que tiene el colesterol elevado, el que tiene azúcar, el que fuma. Si todos esos factores en conjunto favorecen que se desarrolle la enfermedad. Aterosclerosis, que son formación de placas grasas depositadas en las arterias que las van obstruyendo. ¿Sí? Y estas se expresan finalmente como eventos. Se me pueden tapar las arterias y no pasa nada, si no siento nada o no sucede nada. Sin embargo, de eso se derivan los infartos, las embolias, la falla del riñón, las amputaciones de los miembros, debido a que las arterias se tapan y los tejidos dejan de tener circulación. Esta es una muestra de cómo se da la aterosclerosis, y vemos cómo al principio, cuando recién nacemos, pues los vasos se ven limpiecitos en el extremo de la izquierda, y conforme va pasando el tiempo, la edad y la exposición a los factores que anteriormente mencioné, se va desarrollando pues esta enfermedad que deposita grasa y un proceso inflamatorio muy activo en las arterias, y que eventualmente pues por diversos factores esta placa, como ven ahí está con una disrupción, ahí donde está señalando el doctor, se rompe la placa y ahí se forma pues un trombo, y ese trombo, que es un coágulo que termina por tapar, si se fijan, la luz al lado izquierdo pues es todo el diámetro, la luz al final pues es solamente una pequeña porción por donde pasa menos sangre, pasa con fricción. Es uno de los mecanismos que se tienen para esa disrupción, esa ruptura de la placa, donde un coágulo termina por obstruirla. Entonces vamos a generar un nuevo en que nacemos con las arterias sanas, eventualmente se empiezan a depositar células citosas en proceso de aterosclerosis, no lo quiero detallar, termina con una placa que tiene varios componentes, entre otros láser, que eventualmente por diversos factores se rompe, y esa ruptura produce, como habíamos dicho en la siguiente, que habitualmente en la tercera, cuarta década de la siguiente, a ver, pues se forma un trombo, porque donde la placa se rompe, las plaquetas se empiezan a agregar y se genera un proceso que termina con un coágulo que obstruye por completo la luz. Esa obstrucción de la luz hace pues, que la arteria totalmente ocluida pues, cause la muerte por falta de circulación por delante donde se presenta la obstrucción. En caso de que esta arteria se ocluya, tenemos dos estrategias para poderlas destapar. Una es a través de unos medicamentos que se llaman fibrinolíticos y trofolíticos, los cuales se aplican en la vena y pueden deshacer ese trombo, es como un solvente que hace que esta malla de tejido, todos hemos visto un coágulo del suelo, como ocurre eventualmente el tubo, se pueda disolver. Pero lo habitual y lo más efectivo es hacerlo mecánicamente a través de una mallita que se llama stent, que tenemos que llegar a este sitio y desplegarla ahí. El tema es que todo eso tiene que hacerse muy rápido. Aquí básicamente vemos cómo la fibrinolisis deshace el coágulo, restablece la circulación, y en el caso de la mallita, esa mallita tiene que ir a colocarse en ese sitio, abrirse para restablecer también la luz de esa arteria y que vuelva a existir circulación. Este es un ejemplo de un paciente en donde esa reperfusión se hace exitosa a través de esta mallita que se coloca. Aquí se ve básicamente la sombra, donde una arteria se obstruye, todo por delante, no hay circulación, y eventualmente lo que tenemos que hacer de manera muy rápida es pasar una cuerdita. Aquí este es un cable de marcapaso que nos ayuda, porque
puede haber complicaciones durante el procedimiento y restablecemos la circulación. Vean cómo la mortalidad del infarto ha ido disminuyendo conforme el tiempo. Inicialmente, cuando solamente los veíamos, los 40 de cada 100 personas con un infarto morían. Posteriormente se sabía que movernos tempranamente pudiera ser algo conveniente, y simplemente con ese tipo de estrategias o pasar a unidades de cuidados intensivos donde hubiera cuidados más efectivos, pues fueron disminuyendo la mortalidad. De manera que ahorita, tratando de destapar esas arterias, de hacer una cosa que se llama reperfusión a través de medicamentos o a través de esas vallitas, pues logramos que esa mortalidad se abata de manera muy importante, y obviamente con nuestro objetivo pues tendría que estar aquí, ¿verdad? Que si una persona desgraciadamente tiene un infarto, lo que quisiéramos es hacerlo mejor para que su posibilidad de muerte se redujera. Sin duda quisiéramos que no lo tuviera, pero eso es algo pues que es no siempre fácil. Esta tabla muestra las dos maneras de destaparlo, como les he dicho, a través de las mallitas o a través de las medicinas. Y vean cómo en prácticamente todos los rubros, aquí en color amarillo, les va mejor a las personas cuando hacemos la repercusión, cuando destapamos las arterias a través de esos globitos y de esas mallitas. Pero cuando lo hacemos hay que hacerlo en tiempo. Vean lo que pasa cuando lo hago antes de 90 minutos o cuando esto se logra muchos tiempos después. Vean cómo el tiempo va incrementando de manera progresiva y lineal la mortalidad, de manera que la importancia de actuar temprano es muy importante. No solamente hay que actuar temprano, esta tabla lo que muestra, esto que se llama flujo TIMI3, es que logremos restablecer el flujo normal. Si nosotros logramos, además de meter la mallita, que el flujo se normalice, pues obviamente la mortalidad disminuye de manera muy importante. A cuando no lo logramos, se vean los porcentajes de mortalidad que pueden bajar a pues, menos de un dígito, o pueden ser pues, muy elevados cuando no logramos que la circulación se recupere. Vamos a pasar esto. Entonces aquí el tema adicional es que si vamos a usar medicina o si vamos a usar una mallita, hay que hacerlo en tiempo. Y para esto, estas son acciones que se complementan. Tenemos 30 minutos desde que el paciente llega al hospital hasta que le pasamos el medicamento para considerarlo un tiempo efectivo. Sí, en ese tiempo pues pudiéramos esperar los mejores resultados. Para el otro procedimiento que es la angioplastia debemos no tardar más de 90 minutos. ¿Y eso qué significa? Y cuando le hacemos a una persona, lo tratamos con medicina, le dejamos esa placa que está de fondo, eso que ustedes vieron, y pues hay que ir por ella. Entre las 13 y 24 horas después de un procedimiento exitoso, de cualquier manera, hay que tratar de remodelar esa arteria y recuperar su flujo, porque la causa la dejamos ahí. Quitamos el trombo, pero dejamos el resto del problema. De acuerdo a las guías, tanto americanas como europeas, cuando una persona llega al hospital, en los primeros 10 minutos ya debemos tener que haber hecho, tomar un electrocardiograma, haber hecho el diagnóstico y empezar a darle medicina, ¿sí? Darle una aspirina, que es con lo que empieza, colocarle una solución, y antes de 90 minutos, idealmente antes de 60, tendríamos nosotros que haber ya destapado la arteria. Entonces imagínense, llega al hospital y antes de una hora tener la arteria abierta, quiere decir que pasó por todos lados, diagnóstico, la sala, picar, llegar y resolver. Se escucha difícil, pero en muchos lugares se logra. Vamos a hablar de algo sobre esos modelos exitosos y de esos lugares donde esto se ha logrado. Vamos a empezar hablando con un modelo europeo que se bautizó con el nombre de Stem for Life. Stem es una mallita, y obviamente que destapar esa arteria y recanalizarla, pues obviamente le abona a la vida. Ellos siguen sus guías, y como les decía, las guías para el infarto hacen que si un paciente llega a un lugar donde tenemos esa sala de cateterismo especial, antes de 60 minutos deberíamos tener abierta la arteria. Si llega una ambulancia por él o llega a un hospital diferente, antes de 120 minutos tendríamos que abrir la arteria. Si vemos que vamos a tardar más, pues habría que ponerle medicina y eventualmente de cualquier forma enviarlo a ese hospital, ya que si sigue con dolor a pesar de la medicina, habría que hacer esa intervención de rescate, o en caso de que sea exitosa, de cualquier manera hay que revisar al día siguiente porque hay que quitar la causa que produjo el problema inicial. Vean esta cosa que se dice tan fácil en países altamente desarrollados como la Europa del Norte, pues se logra hacer angioplastia en un alto porcentaje de los pacientes. Pero hay países en Europa, como la Europa oriental, Turquía por ejemplo, vean cómo la mayoría de sus pacientes no reciben tratamiento, o lo hacen con medicinas, y solo un pequeño porcentaje recibe la mejor forma de tratamiento, que es destaparlo con una mallita. Les comento de Turquía porque quiero que vean lo que puede hacer
un buen proceso. Ante estas diferencias, en donde por ejemplo los países nórdicos, germánicos, tienen un alto número de procedimientos por millón de habitantes, es decir, que un alto porcentaje, hasta el 70% de las personas con infarto pueden ser llevados a destapar las arterias con un procedimiento como el que les digo. Otros países como los mediterráneos pues lo hacen en menor medida, y ante esta situación pues surge esta iniciativa a la que está sumada México a través de SOCIMI, que es la sociedad que les comentaba, que se llama STEM for Life, cuya misión es mejorar el proceso de atención para mejorar el acceso de las personas que tienen un infarto a esta angioplastia primaria, para de esa manera reducir la mortalidad y las consecuencias negativas que pueden tener los infartos. Los objetivos es pues, ver qué partes de esos países o regiones de los países no tienen cubiertas estas necesidades para un manejo óptimo y tratar de implementar este procedimiento donde esto sea necesario. Esto significaría, como les comentaba, que el 70% de los pacientes pudieran ir a este procedimiento, lo que significaría hacer 600 procedimientos por millón de habitantes en el país. Aquí en México en general andamos sobre 30 procedimientos por millón de habitantes, o sea, muy lejos de los estándares, es decir, muchos de los pacientes se quedan sin que hagamos muchas cosas por ellos. Lo ideal es que hubiera un hospital que tuviera esa capacidad de respuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al que cualquier persona pudiera acceder y resolver su problema con oportunidad. Aquí el tema del transporte es fundamental, ya que pues, la idea es que la gente vaya y reciba la atención de una ambulancia, porque ahí se pueden tratar complicaciones inmediatas como arritmias, hacer el diagnóstico en el propio ambulancia y ya avisado al hospital que estén esperando al paciente para tratar de alcanzar estos tiempos que ya hemos mencionado. Sí, ya que si un paciente se estaciona en urgencias, a veces pueden pasar 25 o 40 minutos en el proceso de atención en urgencias, o si vamos a un hospital equivocado, pues podemos perder hasta una hora entre que digan, aquí no es, vete para el otro lado, y ese tiempo, como lo vimos anteriormente, pues va haciendo que se pierda músculo y que las posibilidades de sobrevivir sean menores, o de sobrevivir con secuelas, sin secuelas, pues sean menores. Vean cómo en Europa, Bulgaria por ejemplo, que es un ejemplo, utilizando este proceso quintuplicó el número de procedimientos, y como un país que recientemente, ustedes seguramente les tocó, pero hace poquito en la televisión veíamos su guerra, los serbios estaban en plena guerra, pues ellos multiplicaron por 20 el número de procedimientos en unos pocos años, de manera que se acercan a ese estándar que nosotros mencionamos, y es un país pues, sin duda que no rico, pero con mucha capacidad de organización, y aunque recientemente estaba en una situación crítica, pues ahorita, por lo menos en la atención del infarto, pues han logrado mejorar mucho sus procedimientos. La idea de STEM for Life es que cada vez más países se estén volviendo de estos azules intensos, que significa que más pacientes van a este tipo de procedimientos. Y vean cómo estas dos fotografías, con 4 años de diferencia, pues muestran cómo el proceso pues, es efectivo. Habíamos hablado de Turquía, donde solamente el 3% de las personas se iban a angioplastia primaria y más del 60% no se les hacía nada, a cambiar su historia, y prácticamente todos en estos hospitales seleccionados van a angioplastia primaria y solamente un pequeño porcentaje no reciben nada. En Estados Unidos hay otros modelos. Carolina del Norte tiene este modelo que fue la base y muy exitoso, que se llamó RACE, en donde ellos pues tienen perfectamente definidos los hospitales, las áreas, en dónde puede el paciente recibir mayor atención, dónde tiene que recibir medicina porque no alcanzaría a llegar, o dónde tendría que ser transferido de manera inmediata, ya que no pueden hacer inclusive nada. En esos lugares la idea es que el paciente active el código marcando por teléfono a 911, llegan los paramédicos que toman un electro en el lugar y le avisan al hospital que tienen un paciente con un infarto. Si el paciente tiene un infarto, activa un sistema o un esquema que se llama código infarto, que da aviso a todos para que al paciente lo estén esperando. Si el paciente no tuviera un infarto, tiene dolor, de cualquier manera lo llevan a urgencias para estudiarlo. Pero vean cómo con esto el promedio de tiempo de atención bajó de 90 minutos a poco menos de 60, alcanzando los tiempos recomendados hasta casi en el 90% de los casos, y menos de 60 minutos, que es algo complicado, casi en el 60% de los casos. Su tiempo promedio entonces bajó de 90 a 58 minutos y su mortalidad bajó de 7 a 4%. 7% sigue siendo pues, un muy buen número, pero vean cómo con una estrategia adecuada y haciendo las cosas en tiempo, esas cosas aún pueden mejorar. Emulando esto, esta iniciativa de la American College of Cardiology, que se llama
puerta al balón, tour to balloon, pues replicó esto en más de 1000 hospitales, y ahí también vieron cómo es posible, con un proceso, bajar los tiempos. Y bajar los tiempos, como ya vieron, significa disminuir la mortalidad. Vean cómo un alto porcentaje, hasta el 90% de las personas pueden hacerse los tratamientos en tiempos cuando hay un proceso. Y aquí pues el papel de las ambulancias es fundamental. Vean cuando, como un paciente que empieza con dolor, los tiempos hasta el primer contacto médico o el tiempo a que destapamos la arteria se reduce de manera muy importante, y al reducir, simplemente porque llegó una ambulancia, simplemente porque ya el personal estaba avisado que llegaba un paciente que podía tener ese problema. Y vemos cómo el llegar, simplemente el ir en ambulancia al hospital, en los lugares, eso lo mejora los tiempos, disminuye la mortalidad y disminuye las complicaciones, que son esas cosas que se llaman BACE, que son eventos posteriores. Vean cómo un paciente que llega en ambulancia con el tiempo sobrevive más y se van abriendo esas curvas que el paciente que llega de manera espontánea. SOCIME, a través se unió a esta iniciativa, y fue el primer país, México, en el continente americano, pues que está sujeto a estos procesos. Se lanzó en México con el nombre de Código Infarto, porque pues era mucho más amable y mucho más fácil de penetrar diciendo infarto que diciendo Stem for Life, que a lo mejor no hacía mucho sentido, si así a veces batallamos. Pero vean por qué. Vean la mortalidad a 30 días en el infarto en México. Esta tabla muestra los resultados de la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, para la Cooperación y Desarrollo Económico, y vean cómo la mortalidad en México está cerca del 30%, el peor desempeño en todos los países que pertenecen a la OCDE, 3 veces más que el promedio, y mucho más mortalidad, casi 8 o 10 veces que en los lugares en donde se hacen procesos muy efectivos. Ante esta situación, recientemente ha habido mucho movimiento. Este es un estudio que se llama Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, que mostraba en estos hospitales muy especializados que solamente un 15% de las personas podían recibir electroterapia primaria. Pero cuando llegaban, en esta tabla se muestra lo que en México, en nuestro registro mexicano, vemos que cuando el paciente llega al hospital, sí se logran alcanzar los tiempos en la mayoría de los pacientes. El tema es que no llegan y que no hay muchos hospitales que tengan estas opciones. Ante esto, la misión de SOCIME también, o de nuestro equipo, o de nuestro programa en México, pues es aumentar el acceso a este tipo de tratamiento para tratar de reducir la mortalidad. Hay que pensar que aquí están nuestros papás, están nuestros abuelos, está la gente que nosotros tenemos aquí muy cerquita, y que desgraciadamente no está teniendo la oportunidad que se tiene en otros lados. Y entonces aquí el tema, por eso es que tenemos que aprender, reaccionar y entender que cuando menos pensamos, a nosotros nos pasó. El objetivo aquí sería entonces pues, tratar de establecer todo lo necesario, que no voy a tener mucho aquí, para que esto suceda en todo el país, bajo el aval y experiencia de otras estrategias que ya han funcionado. Prácticamente en todo el país existe la posibilidad, porque existen unas salas especializadas que son salas de cateterismo costosas, una sala vale $1 millón, lo que hace que no sea fácil tenerlas y que el costo de su uso pues tampoco sea bajo. Pero vean cómo en todo el país prácticamente tenemos salas, y eventualmente se han estado lanzando estos programas. Aquí en Sinaloa ya se lanzó con diferentes responsables para tratar pues, de lograr estos objetivos. El objetivo fundamental es que la gente que tiene dolor, primero reconozca que eso puede ser un infarto, que sepa que tiene que pedir auxilio, que eventualmente el auxilio pueda llegar y que pueda llegar en tiempo, que ahí mismo se le pueda hacer el diagnóstico, y se hace tomando un electrocardiograma, que pueda ser llevado a un lugar en donde pueda el personal ser avisado para tratar que el tiempo desde la llegada al hospital hasta que se le ve la arteria se reduzca. Eso se llama tiempo puerta-balón. De manera que este tiempo pudiéramos lograrlo, pero es trabajar en el hospital. Hay que trabajar también fuera del hospital, porque si aquí bien pudiéramos hacerlo eficientemente, si el paciente se tarda mucho en llegar, pues es un paciente al que le puedes ofrecer realmente muchas menos cosas. Y pues ahorita, hoy por hoy, si nosotros tenemos un problema, nadie recurrimos a un sistema de ambulancia, corremos a donde creemos. Nunca pensamos que podemos estar en esta situación y normalmente nos vamos a un lugar que no puede ofrecer una alternativa de ayuda adecuada. 30% de personas mueren incluso antes de llegar al hospital. Esa opción se mejora cuando el paciente pudiera llegar a una ambulancia, que pudiera tener equipo y que pudiera tener ahí desfibriladores, que son, ya han visto esas descargas en la televisión, que pueden revertir las arritmias severas. De manera que las ambulancias actualmente no solamente significan trasladar al paciente, sino que es el sitio en donde debiéramos hacer el diagnóstico y activar todo el sistema. Inicialmente se demostró que la angioplastía primaria servía, es decir, funciona abrir las arterias. Luego supimos que había que hacerlo en tiempo,
que entre menor tiempo tardáramos en hacerlo era mejor. Pero ahora, el tiempo en el hospital no es suficiente. Si queremos que el paciente ganar realmente tiempo, tenemos que trabajar en la comunidad para que la gente esté enterada, sepa cómo reaccionar y brindar las opciones, de manera que nos reduzcamos el tiempo total desde el principio. No quisiera detenerme también en todo el procedimiento, el proceso que se tiene, que es más o menos complejo. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que está haciendo a través de esta aplicación en el sistema prehospitalario. Se lanzó, como ya dijimos, en algunos países, en algunos estados que ya mencionamos. Está el sábado próximo, se lanza en Jalisco. El primero, decía, hoy está lanzando esto en San Luis Potosí. Y Querétaro y Nuevo León posiblemente se van a tener que prolongar hasta el año próximo. En una primera etapa, SOCIME, que es la sociedad, pues, ubicó centros hospitalarios reconocidos en la ciudad que tuvieran sala de cateterismo, que pudieran brindar la atención a las 24 horas, que hubiera gente capacitada en esos hospitales y que se apegaran a estos objetivos y que eventualmente esa información la estuvieron registrando porque era muy importante para poder medir lo que estamos haciendo. En México, en verde, están los lugares en donde hay suficientes salas de cateterismo por millón de habitantes. Sinaloa, como vemos, está todavía en un tema de insuficiente, no muy insuficiente. Los hospitales, la mayoría son privados, pero hay 15 hospitales públicos. En Culiacán está el Hospital General de Culiacán, que brinda este servicio que puede ser hecho para población abierta. La verdad que la experiencia en estos meses ha sido muy buena. Ahorita podríamos platicar un poquito más si existiera alguna pregunta. Y para eso, pues, adicionalmente diseñamos una aplicación que yo sí quisiera que por lo menos la conocieran, si pudieran la descargar. Que ya se trompa, a ver. Que se llama Código Infarto. Básicamente se logra salve su vida o la de otra persona con esta información. Es una herramienta que apoya todo ese proceso. Pretende ayudar al usuario a reconocer la posible presentación. Es decir, tú tienes alto riesgo, tienes que conocer los síntomas y establecer un enlace inmediato con el hospital acreditado más cercano, preferentemente a través de una ambulancia. Es decir, con el toque de un botón, poder estar conectado con el hospital y con la ambulancia en cualquier lugar de la República Mexicana en este momento. Los objetivos de esta aplicación es que la gente conozca su perfil de riesgo, que pueda reconocer los síntomas de un infarto, que sepa reaccionar, que sepa dónde ir, que eventualmente puedan ir por ahí con una ambulancia, donde se puede hacer el diagnóstico para que se ahorren todos esos tiempos que mencionamos anteriormente. Esta aplicación tiene 5 funciones: emergencia, donde necesitamos datos, una función de expediente, una función que le pretende ayudar a reaccionar adecuadamente y una serie de información sobre el infarto. Así básicamente se visualiza. Me la voy a pasar porque se los quiero yo mostrar ahorita en tiempo real. Pero son muchos datos que se pueden alimentar, genera un expediente que puede ir hacia las personas, perdón, hacia los hospitales receptores. Aquí son esquemas que pueden, a través de dibujos, lectura y con voz, explicar cómo reconocer un infarto y cómo reaccionar. Esta publicación, pues ya, esta aplicación ha sido muy promovida, ha salido prácticamente en todos los medios de comunicación escritos, no siempre igual. Son pequeños datos, a lo mejor no están enterados, pero realmente se ha publicado pues, prácticamente en los medios nacionales más importantes, escritos y eventualmente a través de internet, de radio, televisión. Eso ha hecho que durante algún tiempo importante se haya mantenido como primer lugar en descargas en Apple Store y siendo una aplicación pues, bastante popular. Este caso fue una persona que vio la televisión, bajó la aplicación en Puebla. Si se fijan, es una persona de 45 años, tuvo un infarto, se sintió muy mal, le picó a esa cosa, fue a la ambulancia, la ubicó al hospital más cercano. Ese era su electro, no lo conocerán, pero aquí se ve que es un infarto, que está bloqueado, el corazón muy lento. El electro se transmitió al hospital, un paciente con un infarto. Esas son las condiciones en las que iba esa persona hacia el hospital. Lo estaban esperando en la sala de cateterismo. Eventualmente en la sala de cateterismo encontraron la arteria como la que encontramos ahorita y posteriormente la arteria abierta en menos de una hora. Y eso permitió que este paciente, bueno, que ya no lo vimos, pero aquí 2 horas después estaba dando un testimonio pues, de qué había pasado. Pues, no supo cómo sucedió, pero finalmente pues, él pudo resolver su problema. De manera que la aplicación pretende que la gente conozca su perfil de riesgo, porque conociendo su perfil de riesgo puede tratar de modificarlo y puede eventualmente estar más alerta de los síntomas.
le ayuda a identificar los síntomas y eventualmente a cómo reaccionar, lo que hace que se reduzca el tiempo en recibir ese primer contacto médico que debería ser una ambulancia con gente capacitada. ¿Qué opciones tiene para atenderse de la mejor forma, que es a través de una angioplastia primaria, que es destapar las arterias con esos globos? Ir al sitio adecuado, preferentemente con una ambulancia que me lleva para reducir el tiempo desde que yo llego, porque ya llego directamente con diagnóstico a la sala para destapar esa arteria. De manera que nosotros, a través de esta aplicación, pretendemos que la gente tenga más educación para que pueda reconocer los síntomas, para que sepa que tiene que llamar, para que esa llamada eventualmente desarrolle a través de esto una logística para que sí exista esa quien conteste y quien llegue rápidamente, le puedan tomar un electro en ese sitio para poder acortar el tiempo en el hospital, pero también el tiempo desde que iniciaron los síntomas hasta que recibimos la atención y teníamos la arteria abierta. Yo creo que aquí voy a mostrarles un poquito de la aplicación. Los invito al río Piasca, de donde nace el resultado, está muy bonito. Y voy a mostrarles, me permiten tantito el... Creo que va a ser. Yo tengo aquí la aplicación bajada en mi teléfono. La idea sería que ustedes lo pudieran hacer igual. Este es el icono. La tapita. También está en Android. Yo lo quiero. Y aquí está buscando hospitales. Aquí ya reconoció, por ejemplo, al Hospital General como un hospital que en distancia podría estar aquí cercano, pero me despliega. Está cargando todavía. Seguimos aquí con el internet. Está calculando. Voy a ponerle ya está mucho tiempo acá, pues. Entonces aquí, por ejemplo, aquí nos ubican los hospitales, aquí se ubican en verde, están los hospitales públicos. Si ustedes están en Mazatlán, aparecen los hospitales de Mazatlán. Si ustedes están en Guadalajara, los de Guadalajara, en Monterrey, los de Monterrey. En verde los que son públicos y en color negro los que son privados. Eventualmente me genera el acceso al hospital, en este caso al hospital público, que es el Hospital General de Culiacán. Me puede marcar una ruta que nosotros de la ciudad pues, pudiera batallar en cómo llegar. Alimentamos datos, quién es, eventualmente si tengo alguna derechohabiencia, a quién quiero que la aplicación le envíe un mensaje de que me está sucediendo un problema. Se lleva un expediente, como les decía, donde hay factores de riesgo y se pueden poner en rojo todo lo que es negativo, de manera que la gente al ver que hay muchas cosas en rojo, pues ese paciente le dice, oye, pues tú tienes más riesgo, tienes que tener más cuidado. Igual si ya tuviste una condición previa, quien ya tuvo un infarto, quien ya tuvo un procedimiento, tiene más riesgo de tener un segundo tiempo. Y se ponen en color rojo lo que es más negativo. La idea es generar conciencia. También se generan otros datos que son importantes porque usamos medicamentos que adelgazan la sangre y si alguien ya ha tenido sangrados, pues es importante que el doctor sepa factores de riesgo hemorrágico que se consideran al momento de tener el tratamiento. Se pueden alimentar laboratorios, se pueden alimentar medicamentos, medidas, presión arterial, inclusive se puede tomar un electrocardiograma previo, porque a veces es importante para compararlo. Se toma una fotografía que se puede ir a un resumen de un expediente que le llega a la ambulancia o que le llega al médico, a los médicos receptores. Les da una información de cómo se presenta un infarto, que más o menos se narra. Pero en ocasiones inicia lentamente. El dolor del corazón puede ser súbito y muy intenso, pero en ocasiones inicia lentamente con dolor leve, opresión, incomodidad o ardor en el centro del pecho. Puede doler el cuello, la mandíbula, la espalda, o uno de los dos brazos.
el hombro, el codo o la cintura del lado izquierdo. Otras veces duele o arde el estómago, por lo que se confunde con gastritis. No espere más de 5 minutos sin solicitar ayuda. Active el código infarto. La aplicación le mostrará la ruta al hospital más cercano, o al que usted haya elegido. Enseguida lo comunicará al número de emergencia vinculado con el hospital seleccionado. Si se encuentra sin compañía, no intente trasladarse por sí mismo. Abra la puerta de entrada del sitio donde se ubica. Si es posible, pida la ayuda de alguien cercano. Al acceder al número de emergencia, reporte que tiene dolor de pecho y siga las instrucciones del operador. Al concluir la llamada, escuche con atención las instrucciones de seguridad que le dará la aplicación mientras llega la ambulancia. Conserve la calma. Respire suave. No camine. Siéntese en un sofá. Desabotone su camisa y pantalón. Tome una aspirina. Si no le contestan en el número de emergencias, o no se confirma el envío de una ambulancia, usted debe ser trasladado por otra persona al hospital más cercano, de preferencia uno que esté acreditado en código infarto. Si no tiene definitivamente otra opción y se siente en condiciones para conducir su vehículo, trasládese con precaución por su cuenta. Si en el trayecto encuentra a alguien que pueda conducir, solicite su ayuda. Entre más rápido y seguro sea su traslado al hospital adecuado, mayor será el beneficio del tratamiento. No tenga temor de ocasionar una falsa alarma. Tampoco piense que usted no puede presentar un infarto del miocardio. Dejar pasar el tiempo o ignorar un episodio puede ser muy peligroso. Revise esta información periódicamente. Comente con sus familiares y con su doctor. Hay muchas cosas que puede hacer para disminuir el riesgo de un infarto del miocardio. Bueno, para terminar aquí, la aplicación igual les da la lista de hospitales que pudieran en cada estado de la República tener la opción de dar un servicio las 24 horas de los 7 días de la semana. Eventualmente médicos que eventualmente están capacitados en todo el estado, en todo el país, perdón. Algunos cuestiones educativas, como por ejemplo lo que habíamos hablado de perfusión, por qué el tiempo es importante. Se pueden leer varias cosas y aquí al final pues quiero, por ejemplo, si nosotros seleccionamos al Hospital General, aquí se activa el código y un segundo clic ya está llamando, en este caso, a las ambulancias de Cruz Roja. Vamos a ver. Buenos días, disculpe, estamos haciendo una prueba con el infarto. Pero el tema es que hay una ambulancia, hay gente motivada, hay gente que tiene equipo, tiene ambulancia, trae un equipo. Y el tema es que tenemos una opción, y esa opción es para una persona que no tiene seguro social, inclusive que no tiene dinero, y que puede ir a esa ambulancia a tu casa y que te puede llevar al hospital, te pueden tomar un electro ahí y se puede hacer el diagnóstico. Entonces evolucionar, hacer, pues es empezar a que uno se la tiene que creer, tiene que pensar que uno tiene que participar. Si eventualmente, pues sería triste que a ustedes cerca de ustedes algo pase y que no se pongan a reaccionar. Entonces esta es una pequeña introducción. Yo creo que aquí el tema es pues, haber dejado ese mensaje. Nos tardamos un poquito más de tiempo, pero espero que nos haya sido provechoso. Y pues con eso no termino. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Descarguen la aplicación y promuevan. ¿Cómo la descargamos? Nomás se meten a Apple Store o a Play Store, Muchas bien, y se puede descargar. Es gratuita, es Culichi. Ok. Made in Culiacán. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es muy importante que descarguen ustedes esa aplicación porque a todos nos puede pasar, o pueden ayudar a una persona, a un familiar, a una persona que esté viendo. En ese momento hay un momento de reacción y va a depender mucho de
de veras estén interesados en hacer esa ayuda, simplemente por hacer un clic y tener la oportunidad de dar esa información. Yo en este momento voy a bajar la aplicación porque tengo 2 casos en mi familia, 2 personas infartadas, 2 personas muertas. Entonces es muy triste. Entonces lo digo porque a todos nos puede pasar. ¿De acuerdo? Bueno, pues el Centro de Estudios Universitarios Superiores otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Olvín de los Ríos Ibarra por su valiosa participación en nuestra conferencia Código del Infarto, Calidad Humana y Formación Empresarial, del parte del ingeniero Jorge Guadalupe Arias Rodríguez. Muchas gracias y por la oportunidad de interactuar aquí con esta chavalada. Si me permiten una fotografía. Este es su caso, doctor Odín. Usted puede venir las veces que quiera con nosotros. Pero mostrando el reconocimiento. Como niño de la escuela. No se levante. No se levante, una foto con el maestro Odín. Ahí está, sí. Jóvenes, las fotos recuerdo, por favor. Las fotos de familia por bien, por favor, ya saben. Por favor. Paradigmas que se en medio. Acérquense, joven, para que salgan todos en la foto. Señoritas del fondo, se pueden levantar, por favor. Jóvenes. Más cerca del doctor, por favor, para que puedan salir a todos. Acérquense más, por favor. Ahí va. 1, 2, 3. Otra más. No se muevan. Permítanme. Aquí va otra más. 1, 2, 3. Ahí está ya. Gracias, maestro.